Tener algo y no tener nada son dos extremos posibles para los seres humanos. En el estado común y corriente, las personas no tienen nada. Cuando cumplen su ciclo de muertes y nacimientos, se van a la nada, al abismo y a la nada. Pero aquellos que han trabajado con algo, que se han esforzado por algo, inevitablemente desarrollan lo que se llama la razón objetiva de la existencia. En el caso común y corriente, no hay razón objetiva. Quiere decir, no hay razón de ser. Eso es sumamente peligroso, porque las etapas de la vida humana se van procesando inevitablemente. Así es que los ciclos correspondientes a las muertes y a los nacimientos concluyen. Y cuando concluyen, viene lo que se llama el juicio final. Según la sabiduría oriental, expresada en un libro que se llama el Bhagavad Gita, atribuido a la sabiduría del dios Krishna, dice que en el juicio final, las obras buenas deben superar a las obras malas. Pero no se está refiriendo a una sola vida, se está refiriendo a 108 vidas. Si las obras buenas superan a las malas, entonces vamos al cielo. Si las obras malas superan a las buenas, entonces vamos al infierno. Si hay equilibrio entre las obras buenas y las malas, entonces vamos al purgatorio. Ese es el conocimiento que expresan los libros sagrados de los maestros de la sabiduría esotérica oriental. Cuando digo oriental me estoy refiriendo al oriente del planeta, no del país. De modo que el camino que conduce a la liberación final se fundamenta en lo que se llama el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Si trabajamos constantemente con estos tres aspectos de la sabiduría divina, inevitablemente vamos a transformar íntimamente todos los factores que constituyen nuestro mundo interior. En nuestro mundo interior existen tinieblas y existe luz, existe lo divino y existe lo diabólico. Todo el trabajo del ser humano durante su existencia de 108 vidas debe fundamentarse en el trabajo del recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. En el recto pensar deben estar
como fundamentos básicos del pensamiento todos los preceptos correspondientes a la categoría del alma encarnada. En el recto pensar debe haber siempre pureza de conceptos. En el recto sentir debe haber siempre el puro sentimiento que debemos expresar hacia todas las criaturas. Lo contrario del recto sentimiento se llama el odio. Uno de los factores malignos más negativos de los seres humanos, el odiar. Cuando odiamos, nos manifestamos en contra del Cristo, que siempre nos habló del amor. Amaos los unos a los otros. Si no nos amamos, entonces el odio destruye lo que se llama el recto sentir. Nos volvemos personas, entidades odiosas. Y es claro que la acción del odio destruye los principios fundamentales de eso que se llama la esencia universal, el alma. Nosotros debemos hacer constantemente evaluaciones relacionadas con el alma. ¿Cómo es que estamos anímicamente viviendo? ¿Cuál es la dimensión verdadera de nuestra alma universal? ¿Es pequeña? ¿Es mediana? ¿No existe? Eso debemos saberlo mediante ese proceso que se llama vigilar, observar. De ninguna manera podemos nosotros, los esoteristas, olvidar nuestro trabajo, nuestra vigilancia interior, porque si no vigilamos como el vigía en época de guerra, entonces las entidades malignas que constituyen al ego y que se llaman ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo, se apoderan por completo de la morada oculta, del mundo interior de cada uno de nosotros. De modo que mediante la vigilancia, mediante el estado de íntima recordación de sí mismos, vamos teniendo conciencia de nuestro propio progreso espiritual. Así es que necesitamos conocer muy bien todos los procesos llamados egoísticos, ególatras. Mediante el conocimiento del ego, nos vamos entonces purificando, nos vamos identificando con lo divino, nos vamos identificando con el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar.
Así es como podemos darle el verdadero sentido a la existencia. Así es como podemos encontrar la verdadera razón de ser de la existencia. De lo contrario, iremos siempre cuesta abajo, rodando, dándole todo tipo de poder a eso que se llama las bajas pasiones. Las bajas pasiones en el centro pensante se llaman mala voluntad. Las bajas pasiones en el centro emocional se llaman odio, ira, enojo, resentimiento, miedo. De modo que necesitamos conocer muy bien la acción de las bajas pasiones dentro de nosotros mismos. No en un momento, sino de momento en momento, de instante en instante. Porque de verdad les digo que el vivir la existencia es como un soplo. En un instante somos jóvenes y en otro instante ya somos ancianos. La juventud se va, decía un poeta, deprisa como el viento. De modo que si no tenemos el conocimiento y el valor para retener las energías de la juventud, llega la ancianidad. La ancianidad de verdad es un estado decrépito de los seres humanos. Todos creen que la ancianidad se debe a la acción del tiempo. Pero el tiempo es apenas una ilusión, no es una realidad. De modo que lo que se lleva a la juventud se llama bajas pasiones, malas costumbres, malos hábitos intelectuales, emocionales, motrices, instintivos y sexuales. Dado que es necesario establecer un entendimiento claro y preciso sobre lo que significa lo correcto y lo incorrecto del diario vivir. Lo correcto nos lleva inevitablemente a la perfección. Nosotros necesitamos la perfección. Necesitamos abandonar definitivamente eso de que somos pobres pecadores y que hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres. Esa es una historia ya muy gastada. Necesitamos abandonar definitivamente el famoso pecado original. Necesitamos volvernos rebeldes. La rebeldía es lo que nos lleva a destruir las conexiones con el antiguo pasado del pecado original.
De modo que la verdadera forma de utilizar eso que se llama el impulso sexual se llama castidad. La castidad es un proceso centrípeto de la fuerza sexual. Es un impulso hacia adentro y hacia arriba. Debemos abandonar definitivamente el proceso centrífugo de la energía sexual para poder liberarnos de la acción del pecado original. Así es que debemos siempre utilizar los conductos de ascenso de nuestra fuerza creadora, impulsar hacia adentro y hacia arriba esa fuerza extraordinaria que se llama energía sexual. Así es como podemos de verdad liberarnos del dolor, de la tragedia, de la ignorancia, del sueño profundo de la conciencia. De modo que cada vez que se presenta el impulso sexual, cada vez que aparece la necesidad de la actividad sexual, debemos recordar que su proceso es centrípeto, de afuera hacia adentro, nunca de adentro hacia afuera. Así es que para tener las armas para derrotar al ego, necesitamos saber que es nuestra energía sexual la productora de la luz, de la llama, del fuego. Todos sabemos muy bien que la acción del fuego es siempre de tipo purificador. Así es que el fuego de la vida está en eso que se llama enseminis, masculino y femenino. Mienten esos que dicen que la mujer no tiene energía sexual. Si la mujer no tuviera energía sexual, entonces no existiría la atracción recíproca de lo masculino y lo femenino. Entonces no podría actuar la tercera fuerza, llamada fuerza equilibrante. Así es que la energía en el hombre es la atracción activa. La energía sexual en la mujer es la atracción pasiva. Y la tercera fuerza, que se llama equilibrio, establece las normas del comportamiento sexual. Y así es como surgen nuevos seres, nuevas criaturas. Así es como se procesa eso que se llama la continuidad de la especie. Así pues que el fundamento básico de la existencia se encuentra en esa energía extraordinaria que le da a la mujer su apariencia femenina y al varón su apariencia masculina. No es algún capricho de la naturaleza.
el que la mujer y el varón tengan apariencia distinta. Así pues, que la utilización consciente y voluntaria de la energía sexual nos produce lo que se llama el poder para destruir las tinieblas interiores, para destruir los enemigos de la noche, los demonios de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, de la pereza, del orgullo. Representan dentro de cada ser humano los enemigos de la noche, los enemigos de la oscuridad, los enemigos del alma. De modo que no deben olvidar que el trabajo de transformación del ser se fundamenta en la muerte y en la resurrección. Así pues que debemos dejar eso que se llama el amor propio, el amor de sí mismos, y decidirnos con toda nuestra comprensión a dejar de existir. No tener miedo de dejar de existir, porque así como estamos, no valemos nada. ¿Y qué hacemos en la vida con lo que no tiene valor? ¿Qué hacemos con los zapatos viejos y las ropas viejas y los trastes viejos? ¿Los seguimos conservando? ¿Los seguimos guardando? De modo que toda esa forma vieja de ser debe ser eliminada, sin temor. Debemos volvernos enemigos acérrimos del mí mismo, del yo mismo, porque no vale nada. ¿Cuántas vidas ya hemos vivido y qué hemos logrado? De modo que es preciso realizar una evaluación de los factores que constituyen nuestro ser. Ahí nos encontramos con cosas de verdad muy feas, como la flojera, por ejemplo. ¿Qué pensamos de la flojera? De ese hábito pernicioso de estar dejando siempre para mañana, para después. ¿Qué pensamos en realidad sobre los enojos, sobre las rabietas? ¿Qué pensamos sobre eso que se llama justificarse? Constantemente nos estamos justificando. Es que esto y es que aquello, y fue por culpa de esto y fue por culpa de aquello, y en eso perdemos el tiempo y nuestras fuerzas y nos volvemos indignos y nos volvemos miserables y nos volvemos cada vez más pobres. Esa constante dependencia de los valores externos significa que adentro no hay nada, que por eso estamos siempre apegados a lo de afuera,
¿Qué valor le damos a la vestimenta? ¿Qué valor le damos a los alimentos? ¿Qué valor le damos al dinero, al auto, a la casa? Siempre se nos olvida que lo que es externo se queda ahí donde está cuando ya nosotros tengamos que irnos. El dolor que se siente por tener que gastar el dinero, algo de verdad miserable, porque el dinero, como llega, se va. Nadie puede retenerlo. Ni siquiera los millonarios pueden retener el dinero, porque hay constantes cambios de valores monetarios, y hay veces que los millonarios quedan en la nada. Se les va su dinero. ¿Y qué les pasa? Sufren espantosamente. De modo que aquellos que creen que los ricos no sufren, que tienen todo, que viven a sus anchas, están equivocados, porque los vemos sufriendo amargamente. Por una parte tienen temor de perder lo que tienen, por otra parte de verdad pueden perderlo. De modo que nosotros debemos equilibrar la vida externa y saber conscientemente que lo que necesitamos para vivir honradamente y dignamente se llama pan, abrigo y refugio. Tener que comer, tener para vestirnos y tener donde escondernos por las noches frías. ¿Verdad? De modo que es necesario ponerle a nuestra vida un equilibrio entre lo que es realmente eterno y continuo y lo que es meramente pasajero. ¿Qué es lo que sentimos después que comemos? Ausencia de hambre. Se fue. De modo que todo es sumamente pasajero. Un vestido bonito, unos lindos zapatos, todo eso se va. Y el pie queda. ¿Verdad? Sí. Así es. De modo que buscar el equilibrio de eso que se llama subsistencia. Buscar siempre el equilibrio y no andar nunca desesperados, angustiados, temerosos. Si quieren hacer algunas preguntas al respecto de estas cuestiones, con gusto les escucho. ¿En cuál de las cuestiones de tu vida quieres encontrar equilibrio? Equilibrio emocional. No identificarse nunca con eso que se llama emociones negativas. Temores, preocupaciones, ansiedades, etcétera, etcétera. De esa manera viene espontáneamente lo que se llama el equilibrio emocional. En otras palabras, la paz. No identificarse con emociones negativas. ¿Grabaste las emociones negativas? Temores, preocupaciones, ansiedades, angustias, querellas, enojos, resentimientos. Son muchas las emociones negativas que los seres humanos llevan en su máquina existencial. Eso hay que barrerlo, limpiarnos emocionalmente. ¿Comprendes?
la televisión nos pueden ocasionar un desequilibrio interior? Depende cuál sea tu relación con el cine y la televisión. Muchos creen que la televisión es algo importante y viven a la expectativa a ver qué dice, qué programa la televisión. Igual con el cine. Esas dos cosas las manejan gente dormida, gente perversa. Lo que producen son perversidades. Prendemos la tele y se aparece pa, 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 pa. Y son gringos, dicen, abre la maldita puerta. Pa, pa, pa. ¿Qué cultura puede traernos eso? Lo mismo es el cine. Basura. Nada que traiga algún elemento positivo. Y cuando toman las escrituras y los personajes, ahí todavía da más miedo. Que Nostradamus, que Jesucristo, que los mayas, que no sé cuántos. Pura programación, pagada y rentada. Si no da ganancias, pueden ser los mayas, pueden ser los aztecas, los incas, los quechuas. No les interesa. Él tiene que producir dinero. Igual son los del cine. Así es que para avanzar en este camino necesitamos eliminar eso que se llama identificación. O sea, sincronización de la atención con tonterías. Eso se llama identificación. Poner nuestra atención en las cosas fútiles, en toda esa basura que nos quieren meter los creadores del cine y de la televisión. Muchas veces en vez de un programa de televisión se agarra uno un libro del maestro Samael y se culturiza mucho más que viendo las novelas o las películas, etcétera, etcétera. Entonces se acuesta uno en decúbito dorsal y se pone a trabajar con el silencio de la mente. Cuando la mente está quieta y en silencio, podemos ver más allá de lo evidente. Podemos ver los bosques profundos de la eternidad. Podemos ver los mares y los ríos y todo el escenario natural. De modo que es mejor volvernos atletas de la meditación y no adictos a los programas de televisión. Muchas gracias por escucharme. Espero que se lleven de esta enseñanza de hoy muchos elementos para trabajar sobre sí mismos. Muchas gracias.